Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Penthouse Podcast. Este es el espacio de tres amigos para conversar, para pasarla rico, para comentarles todo lo que nos pasa y por supuesto sobre temas nuevos, temas que nos causan curiosidad. Y hoy Laura Cabriles, Yusbel, Carolina Rada y mi persona Jordano Cinegas vamos a conversar el tema del calentamiento global o las energías renovables, cómo llamarlos, cómo decirles, porque es un tema tan amplio que de verdad que al momento de investigar sobre este podcast que vamos a presentarles a ustedes, que vamos a conversar, es bien denso, ¿no? Y uno dice, ¿por dónde comenzamos, chicas? ¿Por dónde comenzamos, Yusbe? Es verdad, primero comienzo saludándolos. Qué bueno, otra vez, otro día con ustedes y para todos los que nos están escuchando y nos están apoyando desde un principio. ¿Cómo estás, Laurita? Bien, bien, todo muy bien. Muchísimas gracias otra vez por escucharnos siempre. Y este tema es súper interesante. La verdad que se habla mucho de cambios climáticos y del clima y lo que está pasando en el mundo. Y debido a esto, se han generado mucho las posibles soluciones o qué soluciones podemos tener que hagan como ese merge y que ayuden en el proceso del cambio climático. Y como Giordano dice, las energías renovables son una de esas posibles soluciones que se han presentado en la mesa. Y por eso vamos a hablar de ellas el día de hoy, pero solamente de dos. Sí, habíamos conversado, porque, ojo, habíamos dicho cuántas hay, ¿no? Son Creo que 5. Bueno, eso, tú sí, dijiste la otra vez como que sí. son cinco, ¿no? Como que las... Bueno, establecidas por los científicos, porque capaz hay una por allí que no conocemos, pero los científicos establecen 5, que son las solares, la del viento o la eólica. Y bueno, comencemos que siempre vamos a explicar un poquito más que, bueno, la energía renovable es aquella que existe en grandes, que es ilimitada, mientras que la energía no renovable sí se termina. O sea, tiene un proceso y un momento de generación. Vamos a comenzar con eso, ¿no? Lo que es energía renovable. Pero hoy nos queremos enfocar, como ustedes dicen, en lo que es la energía solar y la eólica. Me llama mucho la atención esa. Claro. Claro, pero para cerrar este punto de los 5 tipos que dejé Eso. como que la Ajá, solar, la sí. eólica, entonces la gente dice, ay, ¿cuáles son las otras Sí, yo también iba a decir lo mismo. 3? Perdón, que entró y me pareció genial que pusieras ese punto porque tendríamos que haber comenzado con eso, pero nosotros nos fuimos de una ya asumiendo que todos saben lo que es energía renovable. Pero bueno, las otras solar, la de la eólica, la hidroeléctrica, la de biomas y la geotermal. Entonces, esas son las 5 que se conocen Wow, está bien. en este momento. Pero sí, bueno, yo no sé si quieres agregar Esa algo de, en esa relación a eso. de, repito, esa de geotermal no sé, a usted, no sé si vieron de Islandia cómo viven también de ese tema, ¿no? Hay muchos volcanes y toda Ah, esa sí. energía. Incluso hay un documental en Netflix de un actor, ¿cómo es que se llama? Zac Efron. Zac Efron. Y cocinan y todo, colocan la broma ahí abajo y es Sí, bien particular. porque es increíble porque, o sea, el punto de estas 5 energías, o bueno, de estos tipos de energías renovables, es que pueden generar poder, energía básicamente, pero que no dañan al planeta, porque no hay o sea, no hay ninguna contaminación, o en teoría debería ser así, porque si entramos en cosas muy profundas, obviamente cuando Mm. desarrollas cada tipo, tú dices, pero están generando esto y lo tienen que quemar, como cuando quieren generar el hidrógeno, cuando quieren generar hidrógeno, entonces queman carbón. Bueno, pero eso es otro punto. Claro, Pero, eso es o otro sea, en punto. teoría, esto es lo que hacen las energías renovables, que hacen que no se generen contaminación en el ambiente, se usen los combustibles, los fósiles combustibles, como se usan generalmente, Que es los que lo que se usamos usa mayormente. normalmente. ¿Qué dijo ese yo? No, sigue tú, ya se me olvidó. No, que me acordé ¿Cómo se también te olvida? de eso que estaba hablando, que eso creo que no estaba pero no se me vino a la memoria, el tema de las combustiones y eso. No sé si ustedes recuerdan un caso que pasó en Venezuela en la zona de Catia, al oeste de la ciudad de Caracas. Ajá. Una población, un barrio que se llamaba, no sé si existe, me imagino que sí, Ojo de Agua. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Y eso Sí. era como el asfalto abierto, como imagínense como cuando los árboles las raíces son tan fuertes que levantan las calles. Así era toda mucha parte de la comunidad y lo que emanaba eran gases, metano. Incluso la gente llegaba a poner su olla y cocinar encima de eso. Wow, yo no lo sabía. Si hay alguien que nos escucha de esa población, por favor que nos diga, nos mande, nos diga si todavía existe, si todavía está pasando Mira, la eso. personalidad que nos está escuchando, bueno, yo estoy montando un sancocho aquí con eso, porque sí. Y O nos dice, mira, pero ¿y esta gente? y nos invitan.
Sí, o sea, qué increíble. Eso por lo menos vuelvo con lo de la energía más importante que es la del sol, ¿no? O sea, desafortunadamente este tipo de energía dependemos mucho de lo que es la contaminación, de lo que es el clima para que nos pueda seguir dando eso del sol. O sea, por imagínense cuando es nublado, cuando es lluvioso, cómo nosotros podemos seguir aprovechando o qué tanto puede interferir ese sol, pero que resulta que aunque es renovable, dependemos del clima de cómo esté ese día, o sea, No, cómo lo pero trabajamos. sabes que es interesante que tú menciones eso, lo lleves a la mesa, porque en esta mesa virtual que tenemos, porque no es necesariamente el sol tiene que estar en apogeo para que pueda funcionar. Porque la idea de todo esto, lo hablaremos más adelante, de los paneles esto que generan, que colocan para recibir la energía solar, básicamente lo que hacen es almacenar esa energía. Y por ejemplo Ah, aquí, una de ok. las cosas que no sabía, porque estaba leyendo, aquí en Irlanda, a pesar de que es un país donde el sol no está los 365 días al año, usamos mucha energía solar con los paneles porque las puedes seguir utilizando a pesar de que no esté el sol allí, porque necesitas la luz. Qué interesante porque por lo menos Jordano y yo sí Sí, lo podemos vivir. ¿Cómo hacen? O sea, me llama mucho la atención eso. O sea, no disfrutan del sol como tal los 365 días. Pero cuéntanos así, ¿cómo puede ser un día a día así cuando no tienen ese sol? no sé, es oscuro, es gris, o sea, sobre todo en invierno, porque Ajá. también por lo menos puedo percibir de los años que vengo acá y creo que se produce, que es debido al calentamiento global o el cambio climático, que ya es distinto, o sea, antes era como bueno, en invierno oscurece súper temprano, o sea, a veces oscurece a las 3 de la tarde, otras veces a las 2 y media, 4, pero normalmente 3 de la tarde, 3 y media ya está oscuro y en la mañana amanece tipo como a las 9 de la mañana, es que puedes ver como un gris así clarito, ¿sabes? Como que, está más claro. No sé, creo que te adaptas, ya es como, no sé cómo explicarlo, o sea, ya, ¿sabes que nosotros nos pasaba en Venezuela, en Caracas, que si llovía, no queríamos ir, no queríamos ir a la escuela o a trabajar porque, ay, que nos Totalmente. queremos quedar en camita. ¿Te Aquí dieron no, alguna vez una oportunidad de esa? De decir, mamá, no quiero ir hoy. Bueno, está bien. no, a mi ¿No? mamá no. Mi mamá, usted va así, y le agradezco, porque aquí, una vez en la universidad, alguien dijo, no, que esta persona, en la universidad no, en el colegio, en la escuela de cuando estaba estudiando el primer año aquí, decía una persona, no, que no, es que ayer no vine porque estaba nevando. Y la persona irlandesa, profesor irlandés, y que, ¿cómo que? Que tiene Eso no es una excusa aquí para no venir. Aquí neva, llueve, o sea, A mí una es sola una vez locura. me dieron ese boleto de... ¿En serio? ¿Y a ti, Una Yuhua? sola vez, una sola vez. Estaba yo en no quiero ir. Bueno, hoy, pero una sola vez recuerdo ese día. Al Dios Ajá, feliz. Jordano, pero tú en el caso de que volvamos a lo Pero no de... desviemos, no nos desviemos. Sí, no estamos Por aquí hablando de ejemplo, tonterías. hay un punto importante que estaba viendo de este tema en la población de Almería, en España, que estabas hablando Ujú. del tema de los paneles solares. Entonces tú dices, claro, que le dé la luz, pero hay veces están situados, por ejemplo, esto en la población de Almería, les da tan fuerte, es como una zona de donde hay mucho polvo, mucho, Es de mar, porque ahí, ¿sabes por qué lo sé? es Porque ahí como nació David orilla, ¿no? Bisbal. Así, Perdón. está bien, está bien. Fíjate que yo no sabía. No, yo sé que dónde queda Almería y que tiene unas playas hermosas, porque cuando era adolescente tenía un crush con David Bisbal, pero o sea, nada loco, sino creo que fue el único crush así de ¿Tú celebrity que yo sabías tuve ese cuando cross? estaba ¿Qué te parece? adolescente. Yo no sabía ese cuento. Sí, pero Entonces, como por ejemplo en esa población de España que están con el tema de la energía solar en Almería, donde Laura conoce a una persona, ¿verdad? Han construido una especie de bulería, paneles, bulería. pero para protegerlos del polvo, porque obviamente se empañan de polvo y no puedes acumular energía solar. Para Claro. limpiarlos, debes usar agua. Entonces, ¿qué cantidad de agua por la cantidad de paneles solares que hay? Es una Entonces locura. usan como una energía, no recuerdo ahorita el nombre, pero parece como un hidrojet, donde tratan de usar la menos cantidad de agua y lo hacen de manera manual para que en un año que tienen previsto, ver qué tanta cantidad de agua vamos a gastar, qué tanta energía vamos a gastar, electricidad, para poder, o sea, si es sustentable o no, porque si estoy recibiendo esta energía solar, pero a la vez para mantenerla necesito gastar agua y luz,
o sea, ¿qué estamos haciendo, no? Claro, eso me recuerda disculpa que te interrumpa, eso me recuerda a algo parecido que ocurre en Francia, y es que ellos tienen como el mismo sistema, pero por la locación donde se encuentra y el clima en Francia, básicamente lo que hacen es usar el agua que se genera del frío de la noche, no sé, o sea, eso tiene un nombre más científico, pero yo muy Ok. coloquialmente lo estoy diciendo acá. Esa agua que se genera, básicamente la usan para Allá, policía. no, para que esa refrigeración, básicamente ese sistema de refrigeración que se genera en la noche, lo que hacen es utilizarla para el consumo del día y de esta forma reducir el consumo del agua en los paneles solares que tienen. ¿Se Ah, ok. entiende? Como que tratan de, y eso obviamente hace que reduzcan el consumo de energía, porque obviamente para poder llevar el agua, como tú dices, a Claro, limpiar estos paneles, que no tengan dos, o sea, que no tengan tierra o nada de esto, necesitan que siempre estén limpios, pero eso necesitan unas máquinas para limpiarlos porque son Ajá, tantos que no van son a como tener unas máquinas. personal de personas, o sea, no personal de claro. personas, no van a tener personas limpiándolas porque entonces es más costoso. Y la idea de estas energías renovables es que tengan un bajo presupuesto, pero es como interesante saber eso hasta que Europa está ahorita utilizando todos sus paneles está mucho en los paneles. Aquí puedes comprar los paneles solares y ponerlos en tu casa. Sí. ¿Cuánto, Ujú. cuánto te cuestan unos paneles solares? No sé, pero hay empresas Es muy especializadas, hay costoso, ¿verdad? varias. ¿No tienes piscina en tu casa, una alberca? Y ahí lo Mm, podemos, ¿De podemos verdad me comenzar estás con eso preguntando viendo. eso? Me estás Sí, preguntando eso aquí donde tenemos llueve el paneles solares en 90% tu del... piscina ya. Yo no me imagino estar en una piscina en Dublín, ¿viste? No es como que mi imaginario de Dublín. Pero va a poner un panel solar, o sea, Sí, la va a calentar, ¿viste? por eso. Jumel tiene la idea de que para que haya un panel solar tiene que haber sol así como en Almería. Sí. Ella cree que está en La Guaira. ¿Ah? Pero ustedes comprarían paneles solares y colocarlos en sus casas. Dependiendo qué tan rentable sea, ¿no? Exacto. Aquí hay programas que te explican, o sea, compañías que te explican si te funciona o no, en base a cuánto gastas generalmente, por Ah, ok, voltios y no ok. sé qué. No solamente para empresas, sino también Sí, he para visto, casas. sí, he visto ese tema que lo usan mucho, los ponen en los techos y es genial. Pero es que a veces es tan complejo, por ejemplo, en el tema de eso que me hiciste acordar ahorita son tan costosos y que no toda Europa tiene ¿cómo se llama? El CO2, Ujú. de la emisión del CO2, de cómo, creo que es Noruega, tiene como que una reserva de gas a través de los gasoductos, llegan a una planta, ahí procesan ¿cómo se llama? El gas, algo químico, y extraen de todo el 100%, siempre dicen que el 6% del gas hay un 6% de CO2, que eso es como que le causa el efecto el calentamiento, ¿no? Toda esa emisión. Entonces lo que hacen es de vuelta enviarlo otra vez por gasoductos, por ductos, a almacenarlos, Yusbel, al fondo del mar. Allí tienen todo ese, es como un circuito. Llega aquí, Ok, lo procesan, lo extraen, sacan el CO2, lo devuelven por esas tuberías y lo mandan al fondo del mar. Entonces, por ejemplo, y no es algo que tiene 2 días, tienen mm, 25 años en este tema, por lo menos. Y hay gente, por ejemplo, vi el caso de un señor que obviamente para eso tienen que hacer muchos estudios. Y los geólogos perforan muchísimo el fondo marino, extraen las rocas y ves que son como estos que tú vas en la playa que son así como con orificios, que pueden, entonces allí dicen, estas rocas son especiales para enviar todo ese CO2. Entonces, en el fondo del mar, en el mar nórdico, en Noruega, a unos, creo que era 100 y pico kilómetros de las costas de Noruega, se está almacenando todo eso. Pero, ¿qué pasa? Ellos quieren implementar el mismo tema para evitar el calentamiento en unos años, porque creo que la meta, ¿no, Laura? Es hasta 2030, que necesitan como que Ujú. las Con la metas COP por la 26 COP. se dice que Ajá, están. a 2030, pero al ritmo que llevamos no nos va a dar, no nos No. van a dar los números. Entonces, ¿qué necesitamos? Tratar de, por lo menos, dentro de muchas soluciones, producir menos CO2 o por lo menos extraerlo. ok, Nada más para llevar, si Europa se dijera, bueno, vamos a hacer esto que está haciendo Noruega para llevarlo todo allá y que lo perforen,
pues nada más hay 4 barcos en el mundo que hacen eso. Es que eso es lo triste, o sea, después de leer todo, ¿Cuándo? o sea, después ¿Para de saber cuándo? todas estas cosas, el problema ni siquiera, o sea, obviamente haciendo las acciones que puedes hacer tú como ser, o sea, como individuo, si, que no es una empresa o un país, bueno, ahorrar el agua, tratar de utilizar cosas que sean más limpias y más verdes o renovables, pero la verdad es que en teoría las empresas y los países son los que se tienen que poner de acuerdo y Claro. eso es casi imposible, o sea, lamentablemente. No es que yo quiera ser negativa, pero Sí, es algo no, que es ves casi imposible, es verdad. cuando ves estos acuerdos que tienen, tú dices, de verdad, o sea, porque claro, están en los intereses económicos y políticos de cada país, que se respeta, pero al final del día, si no en planeta, no vale de nada ningún país, porque, y lo ves en los glaciales, o sea, cuando ves que los glaciales ya están como están en este momento, tú dices, la verdad es que ya me he vuelta, o sea, no quiero ser negativa, No, es pero que ya no hay vuelta, es que ya llegaron al punto de no retorno. llegamos a un punto de no, ves en Brasil, la sequía que hay en Brasil, en Argentina, en La Pampa, o sea, cuando tú ves todo este tipo de cosas en Paraguay, y tú dices, ¿Cómo se ha perdido demasiado? porque Brasil tiene, o sea, en teoría Brasil es el país que tiene la Mayores mayor reservas de agua reserva del de mundo. agua natural, de agua dulce, perdón, de 12 al 16% en el mundo, eso no tiene nadie, y que esté en momentos de sequía. O sea, ahí te dice, esto no, o sea, este podcast no es para hacer algo negativo, pero esas son las cosas que están pasando, o sea, no estamos inventando nada, eso está ahí en las noticias. Bueno, es que justamente de eso que hablas, estaba viendo sobre la sequía del río Paraná. Ay, Eh, sí, yo nace, escuché eso. creo que se llama Minas Gerais, la zona Sí, de, En en Brasil. Brasil arriba, recorre toda la parte sur, pasa por Paraguay y llega a Argentina. Argentina. Y esa agua surte, por ejemplo, las cataratas de Iguazú, que son estas geniales que vemos en todas fotos y tal, y Sí. ahorita están pasando como un periodo de sequía. Pero lo más importante del tema es que la importancia de este río que nace en Brasil, el río Paraná, porque el 80% de las importaciones y exportaciones de Paraguay, solamente en Ujú. Paraguay, van por allí. El 80%, Sí, mírate lo que depende un país de una vía fluvial. Y estamos una hablando que locura. en la Argentina, el 70% del grano que exportan, que es bastante, Que es la soja, ¿no? Es la soja. tú dices, algo que depende de la vía fluvial que esté en sequía, ¿cómo van a ser los paraguayos entonces cuando esto se seque? ¿Cómo va a ser la economía argentina cuando esto pase? Y no estamos hablando que va a ocurrir en 2148. Está más cerca de lo que pensamos. Sí. Así como van todo y que no nos decidimos y entre nosotros como seres humanos y los gobiernos y eso, pues eso va a ser más pronto de lo que pensamos. Ahí es el punto. Por ejemplo, una persona que vive de Colombia, él hablaba, o sea, seamos realistas. El tema el gas que produce los bovinos, el ganado, Ujú. incluso a veces mucho más el porcentaje, pero mucho más elevado al que produce que los vehículos, las industrias, el tema 100%. de ahorren el agua, que cierren No, el no, agua. no. La agricultura es lo que genera mucho más Exactamente. agua y todo. O sea, Es lo que necesita ridículo, mucho más agua y gas. Sí. es ridículo hacer que hacerle la culpa. Obviamente sí deberíamos ahorrar y todo, pero, o sea, si nos comparamos, o sea, no me estás diciendo que yo ahorre agua cuando tú estás gastando en toda esta industria. No, de hecho los veganos siempre tienen como estas campañas de donde muestran, no recuerdo exactamente todas las cifras, pero por un vaso de agua se usan, por no sé qué, se usan galones, 4.000, se usan 4.000 galones para 1 kilo de carne, Ahí quería el que ir. te ¿Tú comes. crees que va a acabar ese consumo? No, No, va a acabar. Entonces nos vamos a Porque claro que destruir. no. Probablemente sí, pero hay una solución, que es este tema de la producción de carne sintética que están inventando, que al parecer no es tan mala, que al parecer vas a ver a carne, es carne, va a tener las propiedades, no sé cómo, pero bueno, si hay una esperanza en ese sentido, es como que bueno, porque esto no va a acabar, esto no va a parar. Jubel ahorita sale y se va a comer un churrasco, ¿me entiendes? No va a parar, ¿me No, me voy a entiendes? comer un taquito porque estoy aquí, ya que ahora no se come churrasco, se come un taquito con carnita aquí en la esquinita. una Listo. carnita, ¿ah? Carnita en la esquinita, Yuvel, plant-based, comida vegetariana. ¿Qué te he enseñado yo durante todo este tiempo? Sí, tienes Vegetales, razón, pero es vegetales, que es un vegetales. poquito pero eso no difícil. está mal. Yo sé, estoy No, bromeando con ya va, ella. eso no está mal de estar mal o está mal de comer, está mal.
Te quedó bueno ese. O Mira, sea, es no, un no tema muy entendí. complejo, es un tema que lleva muchísimas aristas, es un tema que quizás es para debatirlo, pero con 4 horas de Sí. explayarnos a conversar Y y de hecho, no, abordarnos hay un mucho tema hay mucho, y todo. Dime, yo pues. no, que hay mucho por debatir y eso, y de hasta de dar recomendaciones o qué podemos hacer, pero ay, yo sí quiero tocar un punto bien, otro punto que me interesa o que me gusta mucho. Yo quiero tocar un poquito sobre la energía eólica. O sea, imagínense. Es que hay mucho tema de que hay que seguir cortando, hay mucha tela que cortar de la energía solar, pero no quería escapar de la energía eólica. Ah, El claro, otro claro. recurso, sí, renovable. O sea, me encanta porque es una de las más antiguas del mundo. ¿Y cómo lo recordamos o cómo lo Disculpa, vemos? la solar es la mejor y la más antigua, de datos Yo voy a seguir, prehistóricos. bueno, pero ahí va también la eólica. Estoy Yo voy a seguir bromeando. defendiendo ahorita la eólica. Tú vas por la solar, yo por la eólica. O sea, No, no. está igual, estamos bromeando. Jordano, ¿y tú? No sé, me gustaba, ¿Desempatas esto? creo que la nuclear va, pero pasa que es Ay, más, Dios. No, claro, imagínate. porque Para mí, la eólica, para mí es la más efectiva, no contamina, no genera costo, nada. O sea, yo me quedo con esa, yo. tú lo que quieres es volar papagayo. Ah, sí, acá Puede es. ser. Es más, hablando de volar papagayo, por eso quiero comenzar diciendo de que recordemos que es una de las más antiguas del mundo porque los barcos, los veleros, ¿cómo van? ¿Cómo van los veleros? Es a través gracias al viento, pues, esas embarcaciones en vela que van desplazándose por los ríos, por los mares. Por eso digo que es una de las más antiguas y por eso me gusta tanto. O el solo hecho de que los molinos de viento para moler el grano de café. ¿De dónde viene todo eso? Por esa energía eólica, por eso me gusta tanto y ahí recordándola. A mí eso también me llamó mucho la atención. Y sabes que, no sé si ustedes se han dado cuenta, ya que estás hablando de esto, pero cuando vas así, aquí hay muchos de esos acá en Irlanda, pero Ok, cuando vas en la carretera, o sea, en el carro, lo que sea, ves que ¿cómo se dice? Esos generadores solamente tienen tres pestañas, Es o sea, la aspa. mayoría de ellos. Bueno, aspas, no sé. Ajá. Y hace tiempo investigué y lo llaman como modelo danés, porque existen unos que son de muchos, que tienen muchas pestañitas o que tienen dos, como en Estados Unidos, que han Ujú. generado estos que son de dos y tratan de tener un balance, pero el que más predomina es el de tres, el modelo danés, como lo llaman, de tres aspas. Y tenía que ver con temas de costo, de transporte, porque son tan grandes, sabes, que a veces no hay para llevarlos, no hay un transporte para llevarlos y que el peso, si tienes dos, el peso va cediendo porque va vibrando el centro del centro fijo del generador. Entonces, por eso tienen tres, para que haya un balance. Bueno, fíjate, la mayoría de los ventiladores que uno tenía. Claro, bueno, ¿verdad? Tienen Claro, tres aspas. exactamente, esa paja Tienen y tres eso. aspas. sí, la mayoría. Bueno, no sé, no he Ah. visto un ventilador con más. Sí, la idea es porque al final del día la idea es tratar de aprovechar todos estos recursos naturales donde se genera la energía que necesita el ser humano para llevar el día a día sin que esté comprometido el planeta más de lo que ya está, básicamente. Ese creo que es como que el meollo del asunto. O sea, tratar de llevar eso, de llevar nuestro modelo energético, o sea, cuando digo nuestro, el que tenemos todos ahorita en este momento en el planeta, el que utilizamos, que es básicamente el 80% utilizamos combustible fósil, y llevar ese modelo que estamos utilizando ahorita a un modelo descarbonizado, porque lo que más utilizamos es carbón, petróleo y el gas natural, que es el que Pero extraemos es que estaba viéndolo ahorita. Si Ajá. usáramos las energías renovables, o sea, está lejos, lejos de sustituir estas energías fósiles. Ah, no, claro, ese es el tema. Ese, Ese es ese, el ese es el tema. tema, que Ajá, obviamente estas energías fósiles son las que producen el CO2, lo que te estabas comentando, ajá. y Dióxido de estas carbono, energías eso se me está fósiles olvidando ese momento. Ajá. Y estas energías obviamente son muy ágiles, porque las extraes, pero obviamente cómo esa energía llega a las plantas y a los animales por el sol. Josué. Entonces, lo que quiero decir, estoy bromeando, Y ahora estoy aquí, no súper entendí. impertinente, eólica y solar, las dos están bien. No, y hay No, pero que llegar a muchísimo. esa energía, como tú dices, es bastante complicado. Obviamente expertos nos dirán los detalles así muy metódicos, pero claro, lo que pasa es que también vamos como un poquito tarde, vamos un poco detrás de la situación.
Bueno, pero este episodio nos quedó así como triste, no sé, la gente que nos No escucha vale. dirá, bueno, o sea, las soluciones están allí, lo que pasa es que no se ponen de acuerdo, creo yo. Bueno, no sé, un poco... Nosotros comencemos de poquito en poquito y nosotros así vamos haciendo la diferencia. A todas las personas que nos escuchan en el penthouse, la solución es no comer carne, no No, bañarse, sí. no. No creo que haya solución. Claro, hay gente vegana que me escucha, claro que sí, porque lo... Ajá, o sea, no va a acabar eso no va a acabar. Bueno, no, tampoco. Mira la Laura, en vez de decir usen poquita agua, pero no bañarse, imagínate. O sea, ya pueden Es decir, no algo, dejen el grifo es algo muy abierto. común en Europa. No, no, yo no. O sea, estoy diciendo que a veces es común aquí en Europa. Tengo un amigo que vivió una época en España y no sé si me mintió o no, pero me dijo que en un momento lo llamaron a capítulos en su familia, lo sentaron y le dijeron que si él tenía algo raro, que si tenía una enfermedad. Estábamos en época de verano y él decía como que, ¿por qué? Porque te estás bañando mucho. Te estás bañando 3 y 4 veces al día. Claro. Y uno, el venezolano, por lo menos yo acostumbro a bañarme 2 veces al día, mínimo, la mañana y la noche. Pero obviamente con calor, imagínate, obviamente que uno se baña mucho más. Sí, claro, claro. Claro, Sin duda. bueno. Son temas Sin duda. también como culturales, que uno los llamaría como, ¿qué es eso? Pero aquí también, yo también me sorprendí mucho al inicio cuando veo que algunas personas, algunas familias que he conocido, donde los niños se les baña, o sea, una ducha así de regadera, como una vez a la semana y todos los demás días se les pasan toallitas, o sea, agarran un paño, no toallitas húmedas, un paño normal de estos pequeños como de cara, con agua, y se les limpia el cuerpo, después que han sudado y corrido todo el día, y Mi después mamá se como que moriría. los sábados sí como que los meten en la bañera y ahí se quedan un rato y... Pero es como todo, o sea, cada familia tiene como su rutina, esto no quiere decir que esté bien o esté mal, o sea, son cosas culturales y yo las respeto. Me sorprendió al inicio, pero ya es algo como que digo, no, o sea, no me sorprende o no hago tanto pancho como hacen algunas personas que dicen, no se baña. Y he compartido también con muchas personas en A mí otros me lugares que causaba, tú claro, yo dices, también diría eso, ¿cómo que no se baña? Que lo agarró de una mano y lo mete para la regadera. no, no me incomoda, o sea, no me incomoda. Claro, claro. Bueno, No podría, yo no podría hacer eso. O sea, no estoy tratando de ser políticamente correcta, sino que sinceramente respeto y veo el punto de vista de ellos. O sea, Es y que también, claro, es que obviamente, es en mi forma de opinión vivir. personal, obviamente uno se baña, porque también uno viene un tema cultural, como tú dices, uno cuántas veces lo bañan al Ahorita, día. Mi en mamá tu me tiempo, despertaba a plata, las pero 4 de la más de la mañana toallita. antes de ir al colegio, yo me tenía que bañar con agua fría antes de ir uno al que sale colegio. tan temprano, eso sí es verdad, en Venezuela que uno todo comienza a las 7 de la mañana, ya todo está arrancando esa hora, uno se levantaba 4:30 de la mañana, 5 de la mañana a Lo bañarse. bañaban a uno para ir al colegio y yo recuerdo que Correcto. mi hermano decía en la noche, cuando Con pelo chorreado uno se bañaba en la noche, entrando. bueno, se bañaba en la noche y mi hermano decía a mi mamá en la mañana, pero si yo me bañé anoche, ¿por qué me tengo que bañar otra vez? Yo no he sudado. Y mi mamá dice, a bañarse, a bañarse. Y nos metía Sin en la ducha discusión, fría, sin discusión, agua está fría. a bañarse. Es Porque verdad. decía, Los cochinos en la así casa, amanece, así está fresco y entiende todo lo que está, lo que le van a decir en el colegio. Y mi hermano que dormido. para despertar el Pero en fin. cerebro. Nos desviamos un poco, pero volviendo hacia el tema como para finalizar, yo creo que ya quedó, ya estamos aquí, no sé si ustedes quieren agregar otras cosas muy puntuales de la No, energía bueno, las renovable, fuentes, eólica, solar. las fuentes de energía renovable están en nuestro alrededor, lo tenemos. Es cuestión de cada uno de saberlas aprovechar, de sacarle ese sabor tan sabroso que tiene Sí, cada pero no energía, hasta puede. la tenemos al lado. Al momento de grabar este podcast, sale en audio, pero nosotros nos estamos viendo. A Yusbel, ¿verdad? Rayos del sol se Sí, apoderan de su cabellera, de su... ¿Cómo tú aprovechas eso? Para secarme el pelo ahorita porque me acaba de bañar. No. No, pero ya va. Cuando salí a bañarme no usé el secador, me puse debajo del sol y ya se me secó el cabello. ¿viste? Eso es, ¿viste? Eso es Ah, una por eso persona que, ¿ves? O sea, yo No, quiero no es decir exactamente el algo. tema que estamos hablando, pero no prendo la luz y utilizo mi luz natural. ¿Ves? Yusbel es una persona que está utilizando los recursos como debe ser, o muy sea, un bien, ejemplo a es verdad. seguir. Aquí yo estaré todo el día a oscuras porque aquí no puedo utilizar la luz sola. No, pero yo quiero Bueno, decir algo que me pareció interesante y ya cerrar así acerca del sol, de la energía solar. Y es que la luz solar viaja sobre 93 millones de millas
desde el Sol hasta la Tierra. Adivinen en cuánto tiempo. Exacto. 8 minutos. Hace todo ese viaje en 8 minutos. No, O sea, que increíble. cada vez que, sabes, que no es como que cada 8 minutos está viajando, Estamos aprendiendo básicamente. nuevo. Ok, bueno, Vale, nada. pues, yo creo que esto fue todo, Creo, ¿no, no sé, no chicos? estoy segura. Me Bueno, eso parece sería bien. todo por el día de hoy, Yuffie. ¿Quieres terminar con algo más? ¿Quieres hacer otra cosa aparte de la eólica? ¿Es tu favorita? ¿La Es mi energía Gracias. eólica? favorita, la solar también es mi favorita y tenemos que aprovechar todas las energías y menos contaminación, por favor. Jordana, ¿tú quieres cerrar con el episodio del día de hoy? ¿No sabes? Como siempre digo, encantado de compartir con ustedes. Son temas, por más que lo vengamos viendo, son nuevos. Hay muchísima información, pero creo que dentro de todo siempre estamos aportando y aprendiendo algo nuevo. Por favor, recuerden chequear todas nuestras redes sociales. En nuestro Instagram tenemos los links, pero no nada más allí. En el Twitter están todos donde nos pueden escuchar: en Amazon Music, en Ay, Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast próximamente, cuando solucione todo. Y bueno, nada, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Les mandamos un abrazo. Los queremos muchísimo y esto fue todo chicas, del las Penhot quiero Podcast mucho. y la energía renovable. Bye, Buen bye. día, hasta luego, chao.